están? Me da mucho gusto saludarlos. Con muchos de ustedes nos conocemos. Con muchos de ustedes nos conocemos de años de radio. Claro, es que después de casi 20 años de radio y los últimos 10 sin estar al aire, no se olvidan fácilmente. La radio no se olvida fácilmente. Por eso quería abrir este pequeño espacio, que lo llamo de regreso. De alguna forma uno está de regreso para compartir todo aquello que se pueda transmitir, todo aquello que se puede comunicar, todo aquello que, en definitiva, quienes vivimos intensamente la radio, no podemos alejarnos de ella. Y vaya coincidencia, que yo no creo en tales, en las coincidencias. Hoy es 27 de agosto y es el día de la radio. ¿Qué mejor día que volver a tomar contacto con muchos de ustedes desde aquella época de Radio Metropolitana, que hacerlo en el día de la radio? Ante todo les pido mil disculpas porque quizás esto no está saliendo con la prolijidad con la que uno quisiera. Siempre algo surge a último momento, en el último minuto, antes de iniciar una transmisión, y bueno, esta vez no podía ser la excepción. Así que espero que en lo sucesivo podamos corregirlo, si bien es ajeno a lo que uno hace y esto tiene que ver con las conexiones de internet, la facilidad de llegar y demás. Bueno, no viene mal que, sin embargo, así suceda y que uno así y todo está al aire de alguna forma e insisto, en el día de la radio. Porque el 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión de radio en la Argentina, que sentó el precedente de lo que es la radio tal cual hoy la conocemos, pero también en el mundo. Y vaya si ese 27 de agosto, que a las 9 de la noche Enrique Susini y sus colaboradores iban a salir al aire, si a último momento algún cable, todo mucho más difícil que ahora, ¿no? Alguna válvula, alguna conexión, los tendría corriendo de aquí para allá. Y quizás vaya uno a saber, ¿no? 104 años atrás, si en ese momento Susini dijo, bueno, hoy no, será mañana o lo postergamos. Pero no, más allá de las circunstancias, lograron hacerlo. Y llevaron adelante esa transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo. Y la transmisión, como muchos de ustedes saben, sobre todo quienes son gente de radio, la primera transmisión, decía, fue la de la ópera Parsifal de Wagner. Entonces, hasta hace 2 minutos, que el internet no andaba, que una cosa, que el micrófono, que dije, no, bueno, hoy no, será mañana, o será pasado, o será más tarde, pero uno tenía el compromiso de entrar en contacto con ustedes, además del compromiso, la necesidad. Para mí esto es una necesidad que se convierte en placer cuando uno la lleva adelante, aún con todos estos problemas, aún cuando quizá la desprolijidad y por la que uno pide las disculpas del caso, pareciera que atentaran a que no sucediera. Pero bueno, sucede, aquí estamos. ¿De qué va esto? De regreso, bueno, de retomar ese contacto con ustedes, que durante muchos años fue a través de la radio, y que hoy se puede manifestar por estas vías. ¿Cuánto ha evolucionado, ¿no?, la radio desde aquel 27 de agosto de 1920 hasta la fecha? Porque
yo no sé si cuánto ha evolucionado o cuánto se ha reinventado. Pensar que cuando Susini, acompañado de César Guerrico, de Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, que los llamaban los locos de la azotea, empezaron con esta revolución de lo que fue la radio hasta tal como la conocemos hoy. Decía, en aquel entonces los recursos eran mínimos y hoy, bueno, son vastos. Y hablaba de evolución, pero también hablaba de reinvención, porque más tarde llegó la televisión y ahí la radio tuvo que reinventarse. Y claro, muchos años más tarde apareció la Internet. Y si bien cuando empezó a masificarse el uso de Internet, la radio no se reinventó, pero sí se subió a ese tren. Y comenzaron, de a poco, muchos a incorporar la radio o las transmisiones de radio a sitios web, es decir, ya la emisora no es o no era solamente el estudio, sino el estudio más su página web, más su sitio, más las notas que publicaban allí, sino también que existía empezó a existir y a desarrollarse la primera posibilidad de simultáneamente transmitirlo por Internet. Luego se le agregó imagen, al principio imágenes muy estáticas, ¿no? de un estudio, y hoy, bueno, hoy es lo más común en esta era digital ver el streaming, que de hecho es un poco lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? En donde los estudios de radio han mutado a una suerte de estudios de televisión, en donde vos hoy ves quiénes son los que hacen radio, no solo escuchás, sino que además lo ves. Y además, claro, la proliferación masiva, ya sí, con el correr de los años, de muchísimas estaciones de radio entre comillas lo voy a poner, que transmiten exclusivamente a través de Internet. Claro, ya no es radio, es una transmisión por Internet. Le quieren poner el rótulo o el título de streaming y que quede allí englobado. Pero todo esto tiene una génesis, todo esto tiene un factor en común, tiene una esencia. Y la esencia sí es la radio. Hoy Radio Metropolitana, con la cual los acompañé durante tantos años, ya no está al aire. Vicisitudes del país, ¿no? Pero lo cierto es que hace casi 10 años que no está al aire. Y sin embargo, bueno, hubo un tiempo en el que lo dediqué a hacer podcast, en que lo dediqué a hacer algunos videos de opinión, pero en definitiva todo basado sobre lo que uno hacía en radio. Bueno, uno es un bicho de radio y es lindo serlo. Y hoy estas nuevas posibilidades que nos abre el streaming, las redes sociales y demás, hacen que necesariamente tengamos que adaptarnos a ello. Quizás alguien podrá decir, bueno, con una ventaja, no tenés que armar un estudio de radio, no necesitas crear una estructura de una emisora, con todo lo que eso conlleva. Vos, yo, cualquiera con un teléfono celular, una cámara, un monitor, podés estar transmitiendo, y de hecho lo hace todo el mundo, ¿sí? Pero la esencia, me permito reincidir en esto, se llama Enrique Susini. Enrique Susini, cuando hizo la primera transmisión de radio, tenía 25 años.
Claro, porque si vos hoy lees una crónica de la época o si buscas algún artículo en internet vas a leer un innovador Susini junto a un grupo de jóvenes y uno no se los imagina cuán jóvenes. Pero el tipo tenía 25 años. 25 años. Y no es que hizo algo o modificó algo de lo que ya existía. El tipo inventó y no. No. Llegás a muchos lugares, pero no llegás a todos lados. No solo te hablo de zonas rurales, de zonas más inhóspitas. A veces no hay que irse a una zona rural. Quien más, quien menos viaja, agarra una ruta y sabe que durante un determinado tramo perdió la señal de internet. Pero seguramente si va en el auto y enciende la radio, alguna emisora va a encontrar. Alguna de gran potencia, de las grandes ciudades que llegan, alguna repetidora, alguna emisora local. Entonces, la radio sigue vigente por eso, y sigue vigente digamos, en su evolución y en todos los derivados de los que recién hacía referencia, todos derivados de la radio. Y esto lo había hecho un joven de 25 años, Susini, que además era médico. No era un tipo que se dedicaba a las comunicaciones, era médico. Y junto a sus colaboradores iniciaron la gran aventura. Y aquí estamos, y aquí estás vos, y aquí está todo lo que podés consumir, insisto, por radio, por internet, desde un teléfono, desde una computadora, pero todo tiene esa esencia. Y me parece que bien valía la pena hoy hacer honor y hacer memoria en el Día de la Radio a los locos de la azotea. Porque por eso estamos aquí, porque por eso podemos comunicarnos. Alguna vez recuerdo que, porque es todo tan inmediato y todo se nos vuelve tan natural, tan normal, que hoy estar frente a una computadora y tener un mouse, vos decís, ¿quién no? ¿Dónde no? En todas partes. Y yo recuerdo, ya en aquella época de radio, en un momento referirme a Steve Jobs y decir, vos sabés que ese mouse, eso que vos estás, que te es tan normal, que es como usar un cuchillo, un tenedor, una cuchara, y es el mouse, y que te manejás con una facilidad, fue la visión de un tipo que fue Steve Jobs. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. 104 años han pasado, ya le gana al Magiclick, la radio ya le gana al Magiclick porque, insisto, seguramente las comunicaciones y lo que es el mundo internet llegarán a los lugares y a los rincones más recónditos del planeta. Y sí, habrá un momento en el que sea casi la exclusiva vía o autopista de comunicación para todos los formatos que por ella se quieran hacer llevar. Pero mientras tanto, y hasta eso pase, la radio goza de buena salud. No sé, te estás afeitando en el baño y hay quien enciende la radio, quien se queda trasnochando trabajando y sí, pone la radio. No todo el mundo agarra un celular y se pone. Es cierto que puedes agarrar y seguir un podcast o varios que son interesantísimos y no estoy hablando en contra de ellos. Digo esos que son subproductos de la radio. Pero la radio está allí, grande, chiquita, estéreo, un equipo de audio. Mirá, en el auto, en cualquier parte, siempre que enciendas una radio vas a tener señal. Siempre que enciendas una radio vas a tener compañía. Siempre que enciendas una radio vas a tener información, vas a tener noticias, vas a tener entretenimiento. Por eso, sin ir en detrimento de nada, no me animo a decir que esto es un acto de desagravio para la radio, pero sí creo que debe tener
el reconocimiento que se merece. Queda, por supuesto, ¿no? Queda, por supuesto, en el tren dónde va el mundo de la radio. Porque cuando hablo de la radio no estoy hablando solo de la radio aquí en Argentina. Si bien nos estamos refiriendo a un hecho histórico en nuestro país y lo que fue el desarrollo de la radio en la Argentina, es en todo el mundo. En todo el mundo funciona la radio. En las grandes capitales del mundo funcionan las estaciones de radio, que no le quitan a todo lo demás. Y no creo que todo lo demás le quite a la radio. No creo que una radio por internet atente contra la radio de aire, sea en la onda, en la frecuencia en la que sea, no sé, AM, FM, lo que sea. No creo que porque tengas la facilidad de, con un teléfono en la mano, acceder a cualquier canal de información, no te prives en el auto de encender la radio, no sé, para que te acompañe, para que tengas música de fondo, para que tengas ruido de fondo. Porque aunque vayas solo, vas con alguien. Y bueno, y allí va, la radio está. Y yo soy un apasionado de ella. Hoy no tengo quizás un espacio en radio, no estoy en la radio, Radio Metropolitana, bueno, fue creo que una de las mayores satisfacciones de mi vida. Hacer esos años de radio fue, si no, lo más maravilloso que pude haber hecho y lo volvería a hacer. Claro, las posibilidades son muchas, o mejor dicho, los caminos a recorrer son mucho más complejos que esto. Que apretar un botoncito y decir, transmito en vivo, obviamente el alcance es otro. Pero ahí también vuelvo a Susini. Cuando Enrique Susini y sus Locos de la Azotea empezaron, hace 104 años, en la azotea, en el techo del Teatro Coliseo, ¿sabés cuánta audiencia tuvo? 50 personas, apenas 50 receptores. Claro, no existía la radio. Habían apenas 50 radios. Seguramente en hogares un poco más acomodados que habrían conseguido procurárselas como el gran artefacto y que no sabían hasta ese momento para qué les iba a servir. Y el tipo no dijo tampoco a 50 personas esto no va. Esto lo comento porque hoy, viste, si no te viralizás, si no tenés no sé cuántos K de seguidores y demás, es como que no sirve. Yo digo que lo que sirve es hacer lo que uno ama, lo que uno le gusta. A mí me gusta esto, amo esto, y bueno, si de ahí, de un lado estoy yo y del otro lado estás vos, y somos dos, está bien. Y si somos 4, está bien. Susini tuvo 50. Pero ¿sabes qué? Fue tal la revolución, no hablo éxito, sino el concepto de lo que había logrado, que ya después esas transmisiones las llevaron al techo del Teatro Colón y comenzaron a transmitir óperas. Y después ya empezó a tener, la radio fue retroalimentándose en su contenido y había radioteatros y alguna que otra información. Mucho después, con esa reinvención, luego de que sale la televisión, empiezan a aparecer las noticias, los noticieros. Y bueno, constantemente la radio fue acompañando y absorbiendo todo lo que necesitaba ser transmitido y lograr ese objetivo. Y lograr su cometido para lo que era para transmitir. Hoy la radio te acompaña, la radio te hace compañía, te informa, te entretiene. Y para quienes amamos la radio no hay nada más placentero que
aún en la soledad de un estudio, quizás a la medianoche, porque no, a la madrugada o muy temprano a la mañana, sin ver quién está del otro lado y quiénes están en la radio, ¿viste? Alguna vez te habrá pasado que, o sea, ¿quién será este tipo o esta mujer que está hablando? No te los o te los imaginas de una forma y después cuando lo ves personalmente decís, ah, mira quién era, ¿no? Pero forma parte de esa magia de la comunicación y que el hecho de que ahora sí, tal vez nos estemos viendo a través del streaming, quizás esa magia se pierde, pero no la esencia. Y esto en definitiva que estamos haciendo y es porque es acompañar los tiempos. Y es porque si todo esto quisiera decírtelo en radio, y bueno, realmente cuesta muchísimo encontrar el lugar para hacerlo. Entonces, bueno, uno tiene las herramientas a mano y trata de darle el mejor uso posible. Así que bueno, de esto va este espacio de regreso. Yo me gusta llamarlo de regreso porque uno se siente de regreso. Insisto en el placer que me provoca estar con el micrófono delante y hablándote a vos allí del otro lado. Y la idea es que un par de veces a la semana, los martes y los jueves a las 7 de la tarde, nos encontremos por aquí para, bueno, desarrollar distintas temáticas de la actualidad, que es tan variada como la actualidad misma y como lo es en nuestro bendito país. La temática puede ser cualquiera, ¿sí? Desde la política, el deporte, la economía, la noticia del día o de la semana, alguna nota, algún reportaje, ¿por qué no? Pero mantener vivo este contacto. Yo insisto, yo lo extrañaba mucho, quizás en un acto de egoísmo, lo confieso, es más por la necesidad propia uno de estar que otra cuestión. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo a quienes se han sumado y que van dejando sus mensajes. Esta es otra de las posibilidades, ¿no? de que podamos tener este feedback. Y quedo, por supuesto, abierto a las opiniones, a las sugerencias, a los gustos que ustedes quieran compartir. De manera tal que el próximo jueves sí, también a partir de las 7 de la tarde, espero que pueda ser un poco más prolijo que esto de hoy. Recuerdo también lo que fue, y es siempre así, es siempre así, lo que fue la primera transmisión allí en la provincia de San Luis de Radio Metropolitana. Parecía que no, y lo atamos con alambre y salió. Lo atamos con alambre y salió y siguió. Y este canal, bueno, también. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance para mantenerlo activo y poder seguir compartiéndolo con ustedes. Como seguramente hace 104 años lo habrá pensado Susini. Esto arranca hoy y seguramente no sabía hasta dónde iba a llegar. Pero lo cierto es que no llegó a un destino, sigue evolucionando, la radio sigue viva, la radio sigue siendo necesaria y todo esto que es un subproducto se lo debemos a ellos. A todos ustedes, nuevamente,